¿Cómo están, chiquillos? Hola, ¿qué tal, Francisco Aspe? ¿Cómo está César? ¿Cómo está Rodrigo? Aquí estamos, estimado profesor. ¿Cómo han pasado? Uf. ¿Cómo los- No sé si se me notan todas las... Bueno, yo soy el más viejo aquí del grupo, tengo más arrugas y más canas, pero hoy ha sido un día bastante cansador. Sí, Para mí ha sido bastante cansador. Es un día como potente. ¿O no, Rodrigo? Sí, un día potente. Dirían los astrólogos tan queridos por César que hay una energía cósmica que se siente muy fuerte y hay una transición energética de alguna manera, entonces todo eso influye en lo que percibimos en el día a día. No le podemos echar la culpa a Mercurio ahora. No Qué le podemos echar la terrible. culpa a Mercurio. Sí, sí. ¿Qué tal? La era de Acuario, entonces. Exacto. No, sí. vamos a hablar desde... Bueno, desde el caballito rampante de Ferrari, que vamos tercero y cuarto, pero no importa. Me gusta la Fórmula 1 a mí, ¿ah? Ah, Me muy gusta bien. mucho la Fórmula 1, Muy sí. bien, muy bien. Bueno, Oye, a propósito, una cosa. Antes, el triunfo de Wanderers, campeón de la Libertadores Libertadores. Sub-20. Sub-20, sí. Notable. Felicitaciones a los porteños. Sí, felicitaciones. Muy bueno. Aparte que dieron vuelta el marcador al último, empataron y en la tanda de penales, y la arenga, el DT fue clave. fundamental. Sí, sí. Pero, chiquillos, ¿saben por qué estamos reunidos hoy día en especial? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos a ir a hacer masajes. A la avenida de... A la Avenida del Mar. No. Masajes de tortura, de castigos. Como el del masajista de la Avenida del Mar, ¿no? Sí, así cuenta la leyenda. Sí, se está transformando en un mito urbano ya. Exactamente. Cuenta una antigua leyenda normanda Al costado. que aparece en la Avenida del Mar un señor haciendo masajes. Al costado del faro, dicen. Cuentan por ahí. Cuentan por ahí que lo han visto. Podríamos invitarlo al programa, ¿ah? Claro, Sí. sí. Si lo ven por ahí, dígale que está invitado acá a conversar un poquitito. Y el comentario que tenga más me gusta, vamos a regalar un masaje, una sesión de masaje. Una gift card. Una gift card. Por- Una de, gift card, una de gift 25 card. minutos con el Exactamente. masajista leyenda del faro. Exacto, sí. El masajista enmascarado a esta altura porque Sí, todavía no sabemos quién es. sabemos No sabemos quién Sí, es. Sí. Pero Quizás sea una especie de Peter Parker o de Bruce Wayne que está... No, debe ser Bruce Wayne, porque dicen que conoce la Baticueva. claro, puede bueno, ser. pues, Sí, puede ser. Puede ser. Sí. hoy día, chiquillos, estamos reunidos. Viene Semana Santa, me pone un poco más serio. Oh, perdón, sí. No, ya pasó Semana Santa. Po. Pasó Semana Santa, pasó, claro. Siempre. No, o pasó, yo no sé, ando perdido. Bueno, Estoy en febrero todavía. Creo que pasó Semana Santa y el alza de la benzina también. También. sí, bueno, como ustedes pueden saber, ya pasó Semana Santa y fue a principios de abril. Exacto. Y ya estamos a mediados de abril ahora, ¿cierto? Exactamente, ¿Se sí. ya. Exactamente. Estamos a mediados de abril. Ya pasó Semana Estamos Santa. llegando a mayo. Estamos llegando a mayo, Que ¿sí? es el mes del mar. Sí, Que es sí, el sí. mes del Y mar. se viene mi cumpleaños. Sí, mira, Sí, interesante. exactamente. Muy importantes. 16 de mayo. Semana Santa fue la primera semana de abril y hay veces que es la segunda, hay veces que es la última de marzo, a veces al medio de marzo y oscila un poquitito y eso es producto de un calendario lunar. Que Mira. hasta el día de hoy sí, en algún capítulo nosotros hablamos de los calendarios. De la luna, Y donde... dijimos también de la luna, sí, los ¿Te calendarios acuerdas lunares. cuando habló 90 minutos, César? Y nosotros Todavía no. cobramos un 5%. Exactamente, sí. Un 5% tú y yo. Exactamente. Sí. Y producto de eso ahora me tienen torturado y con un bozal antes de comenzar cada Pero hablando un poco de la Semana Santa que pasó en el mes de abril, vamos a hablar un poco hoy día de los temas de castigos y torturas. Y colocando y tomando el contexto de la Semana Santa, ahí existe una de las torturas más crueles del antiguo Imperio Romano. Yo creo que todo el mundo lo conoce. Piensa que a veces esa persona murió en la cruz, pero es un símbolo de tortura y especialmente castigo. Sí, hay una diferencia entre castigo y tortura, ¿no, Sí, Francisco? exactamente. Ahora, arrojando un poquitito ya que estamos adentrándonos en el tema. Pero Adelante. para no perder el hilo, Sí, sí, por supuesto. están para ir hablando de la primera tortura y castigo. Estamos hablando de Jesucristo. Sí. Jesucristo, obviamente, como todos conocemos, O Jesús de Nazaret, si alguien quiere... el nazareno, Sí. también, ¿cómo le pueden decir? ¿Cómo? Sí. También, él no solamente fue ejecutado, ¿cierto, chicos? Sí. No fue ejecutado en la cruz, sino que fue un símbolo de tortura ¿para quiénes? Porque en Roma ese castigo era para quiénes.
Para los... Lo más bíblico, a ver, apóyenme aquí. Para ladrones, sí, ladrones. criminales de otro Para tipo. los Sí. peores criminales. Exactamente. Sí, Sí. para los peores criminales. Entonces, si te das cuenta, la crucifixión era un método de castigo tan cruel y casi muy torturante porque mueres lentamente. Sí. Así es. Y como algo ejemplificador de la conducta. El Imperio Romano llama Es una una advertencia. Claro. De hecho, lo que iba a decir hace un rato... Perdón, meterme en el disculpe. tema. No, disculpe usted, maestro. Mire, para quienes creen que esto tiene un origen netamente romano, incluso es más antiguo. De hecho, se va a los orígenes persas, donde las cruces tenían diferentes formas. Habían unas en forma de X, las personas terminaban así como en forma de X. Habían otras que eran más bajas y los tenían allí... bueno, no voy a decir todavía el nombre, pero los tenían allí y podían durar días allí. Imagínate. Y venían las alimañas y se los comían por abajo. Y en un acto de como de compasión hicieron las cruces más altas. ¿Ya? Ahora podían pasar días, después empezaron a quebrar las piernas como para que muriera más rápido y algunos incluso para asegurarse, a la figura de Jesús de Nazaret lo hicieron, una lanza, ¿cierto?, en el costado para ver si brotaba sangre. Los cadáveres no sangran por la presión interna, entonces si salía el chorro de sangre, ¿cierto?, se entendía que no estaba muerto aún. Entonces es un método de tortura, tal como dice el profesor Francisco Aspe, es un método de tortura tremendamente macabros, por llamarlo de alguna manera, porque estamos hablando de los peores criminales, ladrones, asesinos, violadores, Sí. etc. Barrabás era, Exactamente. estaba junto Sí. a Jesús, ¿verdad? Y la cruz es un símbolo de tortura y castigo. Sí. Es un simbolismo muy fuerte, ¿no, Rodrigo? Sí, justamente. Cuando lo mencionaste, Francisco, me hiciste pensar en el simbolismo y cómo ese simbolismo era tratado intencionadamente por los romanos para transmitir un cambio de conducta. Es decir, estos actos tienen tales castigos que son previos y que era una especie de ruta, bueno, un mismo Vía Crucis, pero previo al inicio de ese Vía Crucis también había un alzamiento colectivo que consistía en lanzar objetos, lanzar piedras, lanzar fruta podrida, lanzar muchos epítetos. Entonces, eso era la antesala del comienzo de la tortura. Tenía un sentido muy profundo de, oye, estas prácticas no las pueden volver a cometer, son ejemplificadoras y esto es lo que ocurre si cometen una mala acción. Exactamente. Y hay una crucifixión masiva que se genera en los mismos tiempos de Jesucristo. Si no mal no recuerdo, si me pueden apoyar con mi memoria, es con la rebelión de los gladiadores de Espartaco. Sí. Dentro de esta rebelión de... Callejón de crucificados. Era una cantidad enorme de crucificados, po. Gladiadores crucificados por todos lados. Sí. Entonces, el Imperio Romano te las contaba, te las decía de una. Ahora, había una advertencia. Siempre hemos dicho en este programa que no podemos juzgar el pasado con códigos del presente. Exactamente. ¿Cierto? Con Entonces, la moral actual. Correcto. Nosotros solamente podemos actuar como observadores. Entonces, claro, con la moral actual. Entonces, el Imperio Romano estaba bien claro y decía, y estaban los edictos por todos lados de lo que se podía y lo que no se podía hacer. Hay un asunto. Recién hacíamos una distinción entre un castigo y una tortura, ¿cierto? Pero me da la impresión de que la tortura no es por no hacer algo que debiste hacer. Por ejemplo, debí pagar mis impuestos al rey, no lo hice, me tiraban a la cárcel, me castigaban, ¿cierto? Pero no había una tortura. Más bien la tortura, tengo la impresión, corríjame si estoy equivocado, era por hacer algo que no debía haber hecho. Por ejemplo, Salem. ¿Dos brujas de Salem? Por ejemplo, Jesús de Nazaret. Ah, perdón, ya. Por ejemplo, Sócrates. Aunque Sócrates fue condenado a morir bebiendo Siracusa. No sé. Cicuta, perdón. Cicuta. Siracusa. Siracusa es una ciudad, Sí. por favor. Cicuta, muchas gracias. Muchas gracias. Podría haber dicho de Quirusa, que de ahí Mira, no, ahí queda la embarrada. Cantábamos bacán, cantábamos Ahí sí. bacán. Bacán, ¿De qué pasa? bacán. Ya. Oye, ícono de los 90. Sí, Sí. es cuando en el Papel Atajo todavía. Fonseca. En el Papel Atajo, ¿cómo no acordarse del Papel Atajo? Avenida del Mar, sí, se acuerdan. Los charros. Oh, no, yo soy más antiguo. El Afrozón, Yo toqué en el Cuarto Cuervo. el Cuarto Cuervo. Afrozón, qué rica El Afrozón, el Afrozón era muy rica ¿cómo se llama? ¿Qué cosa, Afrozón? El vino con frutilla. Ah, ¿Cómo se llaman?
¿Cómo se llama? ¿Cómo? navegador. Borgoña. El Borgoña, perdón. Y lo dan en un jarrito de greda, ¿o no? Sí. ¿Se acuerdan los que vienen a la Frozón? Sí. En un jarrito de greda. Era muy rico el Borgoña. O el que estaba en la esquina de la Forzón, arriba, Ah. que después se quemó, que era muy bueno. El Eso. croata. El croata. Qué pap Ya. más bueno. El pub croata. Ya, Sí, Los del centro. sí. Eso no era ir ahí no era ni un castigo ni una tortura, ¿no? Tenía una mesa de pool muy buena el croata. Sí, y una cancha baby. Sí. 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 Bueno, ¿qué tiene que ver con la tortura? Es que estábamos diciendo que eso no era una tortura. De tortura. Todo por De Quirusa. De Quirusa. Todo por el error que yo dije, bebiendo Siracusa, dije. Cicuta era. Ya. Siracusa. Pero bien, la similitud entre Sócrates y Jesús de Nazaret es que ambos, de alguna manera, alentaron a jóvenes a pensar, a creer, a hacer algo más allá, y que el sistema del momento imperante, ¿cierto?, no lo permitía. Bien, producto de eso fueron ajusticiados, o sea, fueron muertos. Sí. Sí, de hecho, cuando a Sócrates se le acusa, el cargo principal era que estaba faltando a la verdad y que estaba corrompiendo a la juventud. Dijiste una rima. Y ese... ¿Cuál? Acusa Siracusa. ¿De veras? Después la métrica, ahí le voy a tener Vamos a traer a... ¿Cómo se llama? al menor. No, ¿cómo se llama? Teorema. Teorema. Ay, teorema, grande teorema. Y eso implica que hay una voluntariedad. Y es una noción, y aparece una noción constante, que es la de poder. Es decir, que ante el castigo, que es menor, y que es como un estado previo en ocasiones, como de advertencia, pero aparece también la tortura, como un estado ya donde no hay otra causal, porque tortura va a implicar este castigo sostenido, pero el va a ser tiempo. físico, sí, porque físico y psicológico. Tortura psicológica, puede ser una tortura hasta económica. Uy, Exactamente. las torturas Sí, psicológicas, sí. Tortura económica. Si una Sí. tortura, pues, Sí. y amplio. De hecho, me hace mucho sentido cuando dicen ustedes tortura psicológica por uno de los últimos episodios del Pizarrón de Prometeo, cuando hablábamos del canibalismo y nosotros pusimos un sexto, ¿cierto? Un Sí. sexto tipo de canibalismo. De categoría. De categoría, gracias. Y esto de la tortura psicológica que incluso en el día de hoy se da, y se da de forma consciente, lo cual es muy triste por lo demás. No, Y ojo, las torturas llevan en general como consecuencia la muerte. En general, ¿cierto? No es que persigan la muerte, porque si fuera por perseguir la muerte, matamos de inmediato, ¿no? Pero sí la tortura lleva el sufrimiento y finalmente un desaparecer de acá. La tortura psicológica también conlleva eso, porque las personas terminan también quitándose la vida. Y eso es bastante triste. Lo que hacen, los experimentos que se hacían en los años 60, 70 y algunos 80 cuando te torturaban sin dejarte dormir. Sí. Los experimentos Sí. de la Sí. Guerra Fría te dejaban sin dormir con luces blancas y te enfermas y te da una locura. Sí. Sí. Impresionante. Pasado ya 3 noches sin dormir y ya empieza el cerebro a generar ciertos químicos y un sistema de defensa que finalmente terminas en la locura. Ya, entonces es muy complicado estar noches sin dormir. Las personas que sufren en su vida algún trauma y que no pueden dormir, que va desde la muerte de un ser querido hasta incluso algunas veces terminar con la novia, Sí. ¿cierto? Romper con la Es novia. un duelo. Es un duelo. Sí, Un tipo de totalmente. duelo. Es un duelo. Totalmente, sí. Y terminas con eso. Y personas terminan no pudiendo superar esto. Sí. No, si es parte de eso. Así. Y la historia tiene muchos tipos de tortura y de castigo. ¿Y alguien trajo algún personaje que hablar? Interesante, ¿eh? ¿Tienes alguno? Yo traje, sí, yo tengo A ver. varios. Yo tengo varios, pero sí. ya coloqué uno en la palestra, el gran Jesucristo. Me gusta, creo que es un gran Es que ejemplo. es un y aparte ejemplo. es muy conocido. O sea, las personas que nos están escuchando en la casa saben de quién te estamos hablando. Y esto va más allá de si usted es cristiano o no cristiano. Más allá. Estamos hablando de historia. Sí, sí. ¿Cierto? Yo quiero sacar a la palestra yo creo que, a mi parecer, uno de los más grandes ejemplos de tortura, que es el de Giordano Bruno. ¿Lo conocen? Sí, pues. El gran Giordano Bruno se dio cuenta en tiempos de la Inquisición, se encontró entre las maderas del piso, se encontró con una Biblia y empezó a leerla. Ya, primera falta, leer la Biblia. Pero él le llamó la atención su portada. ¿Qué aparecía en la portada de esta Biblia? Aparecía uno de estos niñitos ángeles desnudos, ¿cierto? Con una flecha, pero esta flecha apuntaba hacia afuera de la Biblia. No era que el niñito estaba en un extremo apuntando hacia el centro, sino que estaba apuntando hacia afuera. Entonces se preguntó Giordano Bruno,
si el universo tiene límites, como predicaba la iglesia de Estado en ese tiempo, entonces esta flecha va a llegar a aquel muro del límite. Pero si yo escalo ese muro, voy a ver el límite que queda más allá. Entonces, si lanzo otra flecha, voy a volver a llegar al límite, y si vuelvo a escalar, etcétera, ¿cierto? Va a ser infinito. Entonces él dice, Dios, que tiene un poder infinito, ¿Ya? creó un universo infinito, con otros soles que tienen otros planetas y probablemente con otras formas de vida. Pero es tan infinito que no podremos, es inconmensurable en el fondo. Y lo pillaron, lo llevaron y lo obligaron a retractarse. No quiso. Giordano no quiso, a diferencia de Galileo. Giordano no quiso retractarse porque él seguía creyendo en un universo infinito creado por un Dios de infinito poder. Y él, firme en eso, firme científico, fue torturado. Fue torturado por todos los métodos de tortura que usted se imagine. La cuna de Judas, el collar este que no me acuerdo cómo se llama, que tiene puntitos, el sarcófago. O sea, métodos de tortura habidos y por haber para con el pobre Giordano Bruno, solo por decir que el universo era infinito. Finalmente, hay una última anécdota que está documentada, que a él lo condenan a quemarse en la plaza pública, a ser quemado. El campo di Flori. Justamente. El campo di Flori. El campo di Flori. Porque me estaba acordando, estaba buscando en internet recién, pero estaba... que hay una canción que lo cita, una canción de Silvio Rodríguez, que cita con ángeles. Cita Ahí él nombra a Giordano Bruno cuando hablan de este ángel que es quemado en el campo di Flori. Allí justamente, y fíjate que le acercan un crucifijo de estos largos que tenían antes, ¿cierto? Le acercan para que él se arrepienta y lo bese, y que por último su alma, en el fondo, como se predicaba en ese tiempo, fuese salvada. Y él rechaza, da vuelta el rostro, y eso está documentado, y es quemado allí entre gritos, rogando por su vida, en Campo di Flori. Giordano Bruno, víctima de una tortura por decir que el universo era infinito. Mi infinito y más allá. Decía el río. Claro, te salió poético, reflexivo. Sí. Muy bien. Te viste la profunda. Yo les quería comentar el caso de Federico García Lorca, que siempre me llamó la atención porque, bueno, en el año 36, él es acusado, entre otras cosas, de izquierdista, masón y homosexual. Y que estos aspectos eran considerados que un sacrilegio, por decirlo de alguna manera, y sacrilegio porque era el traspaso de cierta moralidad que se estaba instalando con el franquismo, y que en el año 36 estaba muy en boga con el respeto de los valores morales, el recogimiento de los valores morales. No obstante, él también apoyó muchas mociones de frentes de izquierda, de frentes populares, y las mociones como el reconocimiento de las tierras y el nacionalismo y el nacionalizar tierras fueron ciertos elementos que fueron claves en esta condena. Y esta condena fue no tan bien abstracta, fue de parte de sus cercanos. Dicen que hubo mucho de conspiración política y económica hacia él. No más Es probable decir, sí. que hubo un entramado intencionado que buscó perjudicar y bajar su figura, y que lo llevaron hasta el hastío, ¿ya? Y que ese hastío se manifestó de una u otra manera, y que bueno, llegó a llevar un proceso que estuvo lleno de vicios, que estuvo llena de irregularidades, y que terminó muy mal, pero con un origen: es tratar de ver el mundo de otra manera. Tratar de generar un cambio, ya sea político, ya sea social, ya sea religioso, ya sea económico, en algún otro motivo. Pero es increíble cómo el legado literario y el legado de su pensamiento se mantiene aún más firme a raíz de una muerte cuyos restos no se encontraron nunca. Ya, entonces permanece todavía en un manto No tenía de idea. densa bruma e hipótesis. No tenía ¿ya? idea. Sí, hay evidencia que señala que sí está, de que hubo algunos indicios que en alguna oportunidad incluso se habían celebrado el encontrar ciertas osamentas, pero no está, es algo que fue como muy circunstancial, nada concreto ni objetivable, digamos. Mira. Sí, muy, muy particular. Sí. Federico García Lorca. Federico García Lorca, siempre desde muy pequeño me llamó la atención Bodas de Sangre. De hecho, me tocó en mi academia de teatro actuarla, Bodas de Sangre.
Cuando yo era muy pequeño estaba en ciencia básica. Antes de Cristo, ¿o no? Sí, iba en el mismo dinosaurio que otras personas en el colegio. Y claro, la prosa y la escritura lorquiana se dice. Debería ser, ¿Estoy bien? sí. Sí. Lorquiana me llama mucho la atención. Siempre me ha llamado profundamente la atención. Sí. Gran nombre trajiste, Rodrigo. Sí, me pareció simbólico porque lo fusilaron. Ujú. El hecho de que siempre el fusilamiento me ha llamado la atención justamente por aniquilar las ideas y justo por un régimen como el franquismo, pero también lo que implica eso del cese rápido. No hay un castigo progresivo. O sea, el hastío es tal, ideológico, había un resentimiento económico. Él también solía colocar a personas que tenía cierta distancia, las colocaba en sus obras, destacando sus rasgos no muy positivos. Entonces, claro, a partir de esa inventiva literaria, creó algo que llamó bastante la atención y no pasó desapercibido. O sea, ahí se lo hicieron sentir muchas veces. Mira, excelente. ¿El nombre suyo, querido Francisco Aspe Bou? Tengo una cantidad, pero estoy eligiendo de a poquito y traigo a colación. Yo creo que todos lo conocemos porque siempre nos pasaron. Cuando yo te hablo un poco de Revolución Francesa 1789, ¿de qué estamos? ¿A qué hacemos referencia? Obviamente a la Revolución. Pero ¿qué se te viene a la mente? Revolución Francesa. Tip, tip. ¿Qué se les viene a la mente? Revolución Francesa. Se me viene a la mente libertad, igualdad y fraternidad. Ya, aparte de eso. Sí, sí. Pero, ¿cuál fue la...? Sí, la luz del mundo y los ideales y el nacimiento de los ideales universales. Ya. Absolutamente. Sí. Pero Muy importante. La guillotina. el ¿no? término... Oh, exactamente. El doctor Guillotín. El término de la monarquía a través de una forma rápida, concisa, que va a ser la guillotina. Oh, Y la guillotina se ocupaba hace cientos y miles de años atrás. Lo que pasa es que en aquel entonces era una forma de terminar con el poder que estaba siendo gobernado en aquel entonces por la monarquía absoluta de la familia francesa, con la dinastía de Luis XVI, ¿ya? En este caso. Y es una forma rápida sin sentir dolor. Claro. ¿Sí? claro. En el fondo fue como como que pucha, sintió como lástima porque muchas veces el hachazo no daba donde debía dar. Sí. Y La guillotina, ¿tú no sientes dolor? Nada. claro, de hecho, Muy rápida. hay un momento donde el cerebro se apropia absolutamente de la parte que termina dominando, que es solo la cabeza, y puede ver al cuerpo saltando y totalmente Sí, descontrolado. sí. Pero hubo un proceso de perfeccionamiento de la guillotina, porque tiene que ver con el ángulo de la hoja. además, en algún momento, cuando estuvieron quienes tuvieron que padecer ese experimento previo para llegar a esa perfección de la hoja, entendiendo por perfección, un eufemismo, diciendo de que para que funcionara, digamos. Funcionara bien la Claro, cosa. claro. Afilaron bien el ángulo, todo. Exacto, sí, y quedaba como en diagonal y Sí, por eso en no es ángulo recta. tal que Sí. permitía que el corte fuese Porque no es puro. recto. Sí, po. Y dependía también de la destreza del verdugo. Sí. Sí. Por ende, la familia real, la familia de Luis XVI, tanto hijos como también la esposa, fueron guillotinados. Fue un símbolo. Es que la guillotina, volvemos al simbolismo, fue un arma obviamente de muerte, utilizado mucho en la revolución. Es un simbolismo que termina la monarquía. Pero lamentablemente en la época de la república, es decir, posterior a la revolución, cuando ya está un poco... mejor dicho, perdón, me equivoco, me retracto. La época que se le llama la época del terror, que es la época que gobierna Robespierre, Maximiliano Robespierre, que era uno de los artífices de la Revolución Francesa. Pero como se pone tan duro, él mismo es muerto también en la guillotina. Claro. Porque se pone muy... casi muy severo. Muy severo. De hecho, en la época del terror fueron muchos los que estaban ajusticiados. El mismo doctor Guillotín fue guillotinado. Es que por eso, Claro. porque Robespierre guillotinaba, mataba, y entonces la guillotina. Entonces imagínate, ¿Sabes qué? fue un arma, símbolo. En el mismo contexto simbólico de la guillotina, ¿saben qué otro? En la época del terror, un gran prócer fue también mártir y fue mártir de la ciencia. El gran Antoine Lavoisier. Sí, lo pronuncié bien, don Jean-Paul Foch. Me suena la balosa. La voz. ¿Lo mencioné bien? Antoine Lavoisier.
Sí. Está autorizado. Ya, Antoine, Muy bien, pues, muy bien. uno de los padres de la química moderna, ya habla de la conservación de la masa, el papel del oxígeno en la combustión, muchas cosas tremendamente interesantes. Fue arrestado por su vinculación en algún momento de su vida a ayudar a la recaudación de impuestos Mira. en la época del terror y a la guillotina. Y algunas voces y él mismo trataron de defenderse por todo su aporte a la ciencia. El juez fue tajante. La República no necesita genios. A la guillotina. Me parece así de simple. Claro. Increíble, ¿eh? El comienzo de la República Francesa. Sí. Entonces la guillotina fue un arma, un símbolo en el cual terminaba una era y empezaba otra, Sí. históricamente. Es decir, terminaba con los... Pero Robespierre murió en la misma máquina que él tanto quiso destruir a mucha gente. Las cosas de la vida. Sí. Así es. Murió de la misma forma como él mató a tanta gente y murió de la misma forma. El karma, diría César. Y en esa lógica, yo quería traer también a otro intelectual artista que es un legado importante, que es Pasolini, Pier Paolo Pasolini. Que Pasolini se posiciona en una crítica al consumo, ya en un momento donde ya los países se decidieron, digamos, de que el bienestar económico era un elemento clave para el desarrollo de los países, y dijeron, bueno, Pasolini, y a través del cine dijo, mira, esto está bien, pero las medidas que se están tomando tienen que estar primero con ojo con la corrupción. Primero refiriéndose al contexto europeo y en general e italiano en particular. Y además dijo, oye, pero ¿cómo vamos a volver al hombre, el actuar del hombre solo en función de lo material? ¿Cómo el materialismo va a tener un poco de este centro de eje del actuar del hombre solo en función de tener por tener, cuando recién se estaba cuestionando esto? Ya cuando recién estábamos tomando este bien material desde el placer de lo egoico, desde los placeres más rápidos, ¿ya? Y ¿qué ocurre? Que muere en extrañas circunstancias. Muere, entre otras cosas, atropellado en su mismo auto, ¿ya? Y lisa y llanamente por la crítica al excesivo consumo y a ciertas denuncias de política de corrupción en Italia. Entonces, encontramos que podemos tener muchos años de diferencia, pero hay patrones que generan esta tortura que son parecidos, que tienen que ver con sentires que tiene el hombre en sí mismo, ¿ya? Que a veces no puede controlar y que tiene en sí mismo. Claro. Eso. Mira aquí. Sí. No, qué bien. Lo que relataste me hizo recordar eso. Recordar Sí. a este italiano. Sí, sí. Y más con el dato astrológico de César. Por favor. Con el karma, con el karma. Ya, a ver, vamos con otro. Alan Turing. Apple. No, Ya, soy Android. Hay un asunto allí que no sé si es apócrifo o real, pero parece que es cierto. Creo que ¿cierto? sí. Bueno, ¿quién fue Alan Turing? De hecho, a mí que me gusta recomendar películas a usted en la casa, El Código Enigma. Gran película, Código Enigma, donde puede un poco ver el papel que jugó Alan Turing en la Segunda Guerra Mundial para poder descifrar los encriptados nazis, donde hay que tomar decisiones como muy, muy fuertes en su momento. Por ejemplo, dentro del equipo que Turing tenía, luego de haber armado su primera computadora, para poder desencriptar los mensajes que, claro, interceptaban los mensajes nazis, pero no sabían qué es lo que estaba diciendo. Y cuando ya lograban saber, ya el código había cambiado. Ya habían cambiado. Entonces no podían saber cuál era el siguiente blanco. En su momento determinado lograron descifrar uno. Entonces hay que salvar a este barco porque lleva mucha gente y se dan cuenta que estratégicamente no era bueno salvarlo porque el enemigo se iba a dar cuenta que ellos ya tenían la encriptación. Iban a construir una nueva máquina. Entonces tienen que dejar morir a víctimas y en ese barco iba un hermano de un tipo que era parte del equipo de Turing. Turing tiene un papel fundamental en eso, en la parte científica de la Segunda Guerra Mundial. Y en un momento determinado, cuando ya pasó toda la historia que nosotros conocemos, Turing es condenado. Y es condenado a morir en la cámara de gases. ¿Por qué? Por falta a la moral y a las costumbres correctas, ya que él practicaba el homosexualismo.
Él era homosexual y pagaba para que hombres se desnudaran. Entonces tenía eso, pero producto de eso él fue ejecutado. Él fue, muerto. Fue condenado a muerte por eso. Pero aquí no recuerdo, no, si no me equivoco, ¿fue a la castración química en un principio o no? Ahí me pillaste, no lo sé. Sí. No lo sé. Fue castrado químicamente y después a morder la manzana. No, pero el de morder la manzana es por, bueno, hasta donde yo sé, no sé si es apócrifo o es cierto, pero que el Apple, ¿cierto? Su manzana no es una manzana completa, sino que tiene una mordedura. La de Turín. ¿Cierto? Claro, Que claro, es por Blancanieves, ¿no? Que muere por morder una manzana envenenada. Bien, entonces como en honor o en un guiño ahí a Alan Turing. No sé, repito, si es correcto o es apócrifo. Por pero eso, lo he escuchado. sí, exactamente. Sí, pero fue condenado a la castración química Ya. por ser homosexual. Así es. Pero no recuerdo cuál fue la... no, pero es interesante la vida de Turing. Sí, Es muy interesante. muy interesante la vida de Alan Turing. Mira qué bien. Yo les traigo uno, para variar, famosísimo. Famosísimo. Se han hecho películas, dibujos animados. ¿Qué no se ha hecho con este personaje? ¿Ya? Black Drácula. Chuta, me pillaste, güey. ¿Pero cómo? No, no puede ser. Chicos, ayúdennos. por Black Drácula. Por favor, comenten si conocen al favor. personaje. Más conocido como... El Conde Pátula. Conde No, no es el Conde Pátula. Cerremos por fuera. Y me creyeron. Y nosotros me creyeron allá por... Yo pensé que era el conde Pátula, güey. Drácula, Black Drácula. Pero es Drácula. Sí, Conde de ahí viene un poco No. la leyenda de Ok. Black Drácula. Bien, si no me acuerdo, en la antigua Rumania, no sé si no, espero no, así me pueden, a ver, ayudarme ahí. En Transilvania. En Transilvania. Hotel Transilvania 1, 2 y 3. Sí. Buena. También. Black Drácula, este rey, tenía un método de tortura. Ahí está, Black Drácula. Es el empalador. Sí, exactamente. Black ¿Dónde Drácula. vivía? ¿En Rumania? Si me equivoco. Sí, Rumania. Rumania, bien, andaba perdido. Nuestros alumnos prodigiosos. Sí. Exactamente. En, Sí. en Rumania, Black Dragon tenía un método de tortura y de castigo fuertemente en el cual él buscaba ser el dueño. Cualquier adversario que iba contra él terminaba empalado. El empalador. El empalador. Pero una cantidad enorme. Cuenta la historia que eran cerros de empalados, personas empaladas. No, yo tengo varios. No voy a decir nada. Pero el empalador. El empalador. No, es heavy porque. A ver, César, si tú no puedes explicar físicamente cómo puede trabajar el empalamiento. La física, ¿cómo nos dice? A ver, usted es físico, debe ser. Esta transición de Francisco A ver si nos puede hacer ese. de lo histórico a lo físico no te la dejó así muy... A ver, ¿cómo? Esto es muy Teleduc, jefe. Claro, sí. Muy Teleduc. Si nos puede explicar físicamente Muy Teleduc. cómo la física hace el uso del empalamiento. Po. Me siento como Teseo en el laberinto. A ver, ¿cómo salgo de acá, güey? Te la Ya. dejé ahí. Bueno, similar a la pica de Caupolicán. Muy parecido, sí. ¿Cierto? Sí. Ok, bien. ¿Cierto? Usted ya sabe cómo nuestro gran prócer indígena Caupolicán fue sentado en la pica en método de tortura también, ¿cierto? Sí, Por supuesto. sí. Pero el empalamiento no era solamente sentado, sino que era la fuerza, ¿cierto? Era un tronco que era introducido por la parte posterior, por el ano, y era empalado absolutamente como cuando usted hace corderos al palo, similar, ¿cierto? Muy similar a eso, pero estando vivo, la persona moría antes, por supuesto. El palo le salía por la boca. Exactamente. Imagínate estando viva. Ojo, estando viva. Sí. Entonces, Black Drácula hacía Qué ese terrible. tipo de castigo a sus enemigos. Entonces, imagínense la cantidad. Hay cuenta la historia que habían cerros y cerros de empalamiento. Tú ibas llegando Sí. y con una forma de atemorizar. Entonces, esos empalamientos nunca los sacabas, se podrían ahí. Son Los cadáveres. ejemplificadores. Tú ibas llegando, mira, entonces, como forma de mostrar tu poder a través de eso. Francisco, yo creo que se le está cobrando por lo de Luis XV el otro día. Sí, totalmente. Sí. Pero bueno, tuvimos una Totalmente, se le está explicación. cobrando, sí. Ahora tuvimos una explicación física de lo que es un empalamiento humano. Qué terrible. Ya. Nos tocó hablar al maestro. acá. Acordémonos de los corderos al palo. Claro, más fácil. Yo les quería comentar otra cosa. Adelante. Que
Dos cosas. Una, recordé escuchando la Segunda Guerra Mundial por allí, de algo que no sé si es mito o no. Quizás se los pregunto a ustedes por si lo han escuchado. Un método de tortura que consistía en gotas de agua. Oh, en la cabecita. Entonces, dejar inmovilizado a un prisionero y solo dejar caer gotas de agua, y que era profundamente exasperante esos métodos de tortura. ¿Ya? Horas y horas y que finalmente se hacía un orificio. Sí. En la cabeza. Y, Oh, sí. sí. La gota que colma. Buen grupo español de radio español. Oh, Ese grupo se llama por la... Por el método de tortura. Ya. Correcto. Imagínate que, Sí, bueno. Rodrigo, aplicación física, no soy físico. Voy a anotar estas si cosas. si el agua erosiona, Claro. si el agua erosiona la piedra. La roca, correcto. La roca, Muy ¿cómo? bien, muy bien. Imagínate el efecto que tiene. Sí, sí. Y ahí viene lo segundo, que es como hay mártires en sí mismos, ¿cierto? Que se han sacrificado parte de lo que han hecho y han dejado un legado importante. Y también, ¿qué ocurre de la otra parte? De la parte que ejecuta estas acciones. Y aquí quiero traer a la palestra un libro que se publicó en el 75, si mal no recuerdo, de Michel Foucault, de Vigilar y Castigar, Oh, muy bueno. respecto de que los métodos varían, pero el control y el efecto es el mismo. La intención es la misma. Exactamente. No Que cambia. no va a variar. Que en el fondo es mantener cierto control que me va a llevar a usar distintas herramientas, pero lo que yo espero que haga otro o un grupo de la población lo voy a hacer igual. Y que esos mecanismos están asociados lisa y llanamente al poder. Sí, sí, sin duda. Hay un factor importante ahí en ese poder, y es que se van a crear las condiciones para que se pueda actuar en función de ese vigilar y castigar, y que eso es progresivo. Y a medida en que la ambición sea más visible, los métodos van a ir transitando si son más expuestos o no. Porque esta ambición, cuando se hace más visible, hace que ciertas decisiones que puedan ser gubernamentales, por ejemplo, a veces sean más cuestionadas. Entonces el vigilar o el castigar va apareciendo con mayor protagonismo. Aunque aparentemente estamos en una sociedad de libertad. Aparentemente. Hoy día un estudiante decía, ante la pregunta, lo estábamos viendo en clase, y de hecho dijimos, ¿ustedes creen que son libres, chiquillos? Justo hoy salió eso. Oh. Y los chiquillos dijeron, César. No, me acordé de la frase, estoy condenado a ser libre. Sí. Sí, justamente. Sí. Mismo autor. Y él decía que los chiquillos decían, y hay un joven que levantó la mano y decía, no, pues profe, si al final estamos condicionados de una u otra manera por lo consciente, lo queramos o no lo queramos. Y luego cuando queremos tener ese sentido de libertad, también estamos con una norma social que es tan fuerte y que es casi universal, y que si bien hay diferencias culturales, pero ya están delimitadas. La ética. Entonces es muy, muy complejo, porque me hace recordar esto, que es parte de clásico, y de la profundidad que Michel Foucault le da para explicar el origen de las relaciones humanas, de las relaciones sociales, y ese vínculo con el poder. Cómo, aunque aparentemente queramos estar libres, formamos parte de un entramado del cual podemos tener ciertos márgenes de acción, pero más allá no podemos transitar. Mira. Es tremendamente interesante. De hecho, me Exactamente. recordé en algún momento. Disculpa, salvo que se junten los caballeros de oro y rompan un... Ah, no. Po. ¿Cierto? Exactamente. Sí. Hagan la explosión galáctica. Exactamente, sí. Es la única manera. Disculpa, No. César. Disculpa. No, está bien. Perdón. Ok. Me recordé de una Espera, ese era conversación. mi dato innecesario, pero No, perdón. no, hombre, como que innecesario, por favor. Son los caballeros del zodíaco. Muy bien, amigo. Gracias. Así que está bien. Alguna conversación que tuve alguna vez, no recuerdo ni siquiera con quién específicamente, pero me presentaba a la figura de Dios, y por favor no hablo del Dios cristiano, sino que del Creador. ¿Ya? Me presentaba a la figura de Dios como alguien que no podía ser totalmente bueno, a propósito de. Sí. Pero lo presentaba como el mejor y más perfecto carcelero. Dijo, nos puso en un mundo finito donde no podemos procrearnos infinitamente. De hecho, hay un límite de población calculado por el mundo, porque los recursos naturales no son infinitos. No. Y dice, tampoco podemos movernos Claro. para donde queramos, Mm. ni siquiera dentro de nuestro planeta. Y si queremos ir por fuera, tenemos que cubrirnos entero con trajes espaciales, porque estamos aquí en una perfecta cárcel. Y lo presentaba como que, si es todopoderoso,
como decía el gran pensador, no puede ser totalmente bueno, y si es totalmente bueno, no puede ser todopoderoso, y venía esta dicotomía con un ápice de tortura dentro del discurso. Me llamó poderosamente la atención. Mira, Sí. Sí. les tengo otro personaje. Adelante. ¿Cuál comprar? A ver si lo pueden adivinar. Yo creo que aquí César Rodrigo le va a fascinar. Va, Le van a hacer corazones. corazones. Después la alitas. edición podría, claro, bueno. Sí, le hacen así corazones. Pueden poner, el Alex le puede poner ahí corazones. Pero en su grito, él decía: ¡Oh! ¡Ya sé cuál es! Pepe. Sí. Decía: libertad. ¡Ah! Nota. El gran Nota. escocés William William Wallace. Sí, tremendo. Sí, notable. William Wallace, Notable. querido por su pueblo y odiado por la corona. Sí. Sí. Un héroe nacional escocés que muere de la manera más cruel posible Sí. y muere desmembrado. Sí. Y las partes fueron enviadas a los 4 puntos cardinales. Así es. Sí, Sí, pues. sí. Y lo arrastraron. Así es. Y parte de sus órganos estaban escurrían Sí, mientras expuestos. escurrían y quedaban expuestos mientras el caballo lo arrastraba. Terrible. Sí. man. Y ojo, Y con semiconciencia. y tuvo que ser traicionado. Fue la traición quien lo detuvo. Sí. La traición. Vean la película Corazón Valiente, jóvenes. Vean la película Corazón ¿Cómo en Valiente. inglés? Braveheart. Perdón, discúlpeme. Braveheart. Lo poco bilingüe. Entonces, Es muy bueno. Entonces va a ser uno de los castigos o muertes bien ejemplificadora para la época, en una época medieval y de la Inglaterra de aquellos años, la corona inglesa, como ejemplificar a los que se rebelaban contra la corona. Sí. Tenemos el libro, tenemos la leyenda, tenemos la película. La película, que fue sí. protagonizada en su época por Mel Gibson. Mel Gibson. Sí. Dirigida y protagonizada. Qué buena película. Sí, es muy buena. Es mi preferida, de hecho. Mi preferida. Sí. ¿Sí? Pancho, sí, compadre, mi preferida. Mira, Pancho. yo la tengo en DVD. Nos vamos a juntar a verla. Ya, Sí. sí, juntarse a verla. Pero analizándola. Analizarla, sí. Compadre, y es verdad que hay una alteración, por llamarlo de alguna manera, no sé si es el mejor calificativo, pero de la narrativa histórica, que hay algunas cosas cambiadas, que... He escuchado que sí, no tengo Ya. certeza sobre aquello, Ya. pero sí he escuchado que hay cierta... Siempre hay no, licencias. Sí, Sí, como- Siempre ya. hay licencias. Ahí el director siempre le coloca un poco de lo suyo. Ya. En toda película el director siempre le coloca un poco lo suyo y cambia un poco la narrativa, entre comillas, oficial de, Sí, de ciertas historias. En toda obra hay licencias que se permiten los creadores, sí, sin duda. No, pero Yo- William... Mira, yo me imaginaba, mira, podríamos un día hacer a William Wallace, pero recuerda que César tiene que venir vestido de escocés De veras, sí. y Ningún con la problema. gaita. Con po. mi kilt. Exactamente. ¿Tiene- La ¿Ustedes gaita. chiquillos saben que tiene una gaita, Mi- César? mi- espada y tiene una gaita. Sí. Sí, tiene una gaita. Traída de Escocia, sí. Sí. Que la traiga, esperamos que la toque algún día. Po. Sí, exacto. No, pues aquí el desafío es que alguno de ustedes tiene que hacerla sonar. Ah, no sé. No, No sé. no Sí. sé. Yo. Ya, Y he visto tantas cosas raras últimamente que ya... Ya, yo traigo otro mártir aquí sobre la mesa, pero esta ¿Cuál? vez va a ser una mujer, Ya. ¿Cuál? que a mi parecer es uno de los más terribles de la historia, que es Hipatia de Alejandría. Oh. Corría el año 391 después de Cristo en la colonia de Alejandría, Egipto, ¿cierto? Que estaba bajo el Imperio Romano. Y Hipatia de Alejandría, recordemos, o sea, por favor aquí el maestro de historia me corrige si estoy equivocado, pero la mujer era todavía un ser inferior. No ocupaba grandes cargos, ¿cierto? No era así. Sin embargo, esta mujer era el filósofo o filósofa más prominente de la comarca, ya que ella no solamente era una pensadora, sino que además ella enseñaba en la biblioteca a hombres. Era la profesora, la maestra. Hipatia de Alejandría enseñaba a pensar. Hipatia enseñaba que la Tierra era el centro del universo, como ella lo aprendió, ¿cierto? Que las estrellas todas giraban en torno a la Tierra y los famosos errantes, ¿cierto? Que estaban allí, los planetas que eran errantes, que tenían los epiciclos, que se llamaban. Esa es la palabra que se me fue, los epiciclos, que se negaban a este orden universal. Hasta que después ella por allí tiene la idea de que en realidad es la Tierra que gira. Es más, antes de que Kepler dictara las leyes de una órbita elíptica, ya hay registros que Hipatia tenía la idea de que esta órbita era elíptica. Mira, con el Sol en uno de los interesante. focos. Año 391.
¿ya? 391 después de Cristo. Y en la quema, por el mundo cristiano que quema de una manera bastante vil la biblioteca de Alejandría, Hipatia es muerta, es dada a muerte. Allí es donde la historia da algunas bifurcaciones, porque hay he leído algunas historias donde dice que ella fue asfixiada, otra donde fue torturada, arrastrada, y lo mismo que decían de William Wallace, incluso hay algunas que dicen que fue desmembrada. No sé cuál es la historia oficial de Hipatia de Alejandría, pero sí fue muerta y fue un mártir del conocimiento, como en muchas épocas de la historia, muchas mujeres dedicadas a la ciencia, no solo mujeres, también hombres, pero quiero detenerme en las mujeres dedicadas a la ciencia, fueron condenadas por brujas. Mira, Lisa y llanamente por brujas, como fue la quema en Salem, por ejemplo. mire, yo tengo otra bruja más que fue catalogada como bruja. Ya. Ustedes la conocen, es conocida, Juana de Arco. Juana. ¿Juana de Arco le suena? ¿La francesa? Sí. Juana de Arco es condenada por la iglesia y también por la misma élite medieval de la época. Más allá, y también hay varios factores, hay varias causas. ¿Por qué es condenada Juana de Arco a morir en la hoguera? Quemada. Primero, porque era una líder militar muy potente. Se vestía como hombre. ¿Ya? Era una buena estratega. Sí. Y segundo, aquí hay una cosa, ya no sé, de la salud mental de la época, no sabríamos decirlo, pero ella señalaba que tenía visiones de Dios y de sus santos. Entonces obedecía a esas visiones y santos. Entonces no le hacía caso al mundo eclesiástico, a la iglesia. Entonces de una forma la iglesia también la condenó. Sí. Y también el Papa, no me acuerdo si el Calixto III, no me acuerdo, fue en 1400 y tanto, cuando muere Juana de Arco. Entonces, por ende, todas estas causas hicieron que condenaran a Juana de Arco a morir a la hoguera y fuera condenada y tildada de bruja, de herejías. Entonces, imagínate, porque tenía visiones, porque hablaba con Dios, que no era el Dios que supuestamente predicaba la iglesia como institución, sino un Dios que ella reconocía. Sí. Entonces, por eso hablo de, no sé, la salud mental de la época, no se sabe. ¿Quién sabría? Increíble, porque, por ejemplo, me hiciste acordar de algo, de que toda la explicación que había hasta para una aparente confusión mental, que era pasajera, hasta hace muy poco tiempo, me estoy refiriendo 100, 150 años, quizás menos, ¿ya? Era considerado una razón para poder estar en un psiquiátrico. Exactamente. Sí. El creador de Antonin Artaud, al artista francés, el creador del teatro de la crueldad, estuvo mucho tiempo en un psiquiátrico. De hecho, murió muy joven, relativamente joven, 50 y algo, muy joven. Y de hecho lo encontraron sentado y con un zapato en la mano Wow. por el jardinero del psiquiátrico. Y también, claro, de alguna manera fue un cierto hostigamiento que se mencionan en ciertas fuentes de la época en función de lo que él manifestaba también y declaraba a través del arte. Pero quería compartir con ustedes algo desde otra perspectiva. Porque saben que, chiquillos, ¿qué pasa cuando de repente la obra, el arte, cumple el rol de también denunciar de manera con pluma a veces magistral en el caso de la literatura ciertos métodos de tortura, pero que a veces son sé de qué estáis hablando. intermedios, ¿ya? Y que a veces son no visibles, y ahí quería destacar, bueno, este es mi libro preferido, Sé de qué estás hablando, mi libro preferido, si no me equivoco. ahí Roberto Bolaño. Bolaño, siempre Bolaño es. Siempre Bolaño. Siempre Bolaño. Viene la hermana de Bolaño. Sí, al sur, en Los Ángeles, creo. Sí. Va a hacer una muestra itinerante. Bueno, una muestra, perdón, lamentablemente no es itinerante, pero va a estar dando buen tiempo. Y hay material inédito y está bien interesante porque lo que trata de plasmar, en parte, esa muestra es revincular la figura de Roberto con Chile, que es una figura que desde lo oficial siempre fue con bastante resistencia. Sí. Hay charlas ahí súper importantes, una entrevista que le hace Pedro Lemebel, donde llega una crítica literaria chilena, Raquel Olea, que no tiene un vínculo muy positivo, digamos, un diálogo muy, muy ameno, no es de lo más ameno, que tiene con Roberto Bolaño, y ahí se produce algo bastante interesante. Pero siempre le ocurrió eso a Roberto Bolaño recurrentemente cuando estuvo por acá, ¿ya? Que tenía esta resistencia. En este libro, en una parte de este libro,
Roberto se basa en algo que ocurre en la realidad y habla sobre lo que ocurre en el desierto de Sonora, ¿ya? En el pueblo de Santa Teresa, que es la desaparición continua y sostenida de mujeres. Muertes, asesinatos de mujeres. Hasta el día de hoy. Sí, y que están acompañadas en muchas ocasiones de abuso sexual, tortura y muerte. ¿Ya? Lo hace de una manera tan descarnada que en ocasiones agota. ¿Ya? Agota. Les quiero leer una. ¿Bien? Vamos. A mediados de noviembre se encontró en el barranco de Podestá el cuerpo de otra mujer muerta. Tenía múltiples fracturas en el cráneo, con pérdida de masa encefálica. Algunas marcas en el cuerpo indicaban que opuso resistencia. El cadáver fue hallado con los pantalones bajados hasta la rodilla, por lo que se supuso que había sido violado, aunque tras la realización del frotis vaginal se descartó esta hipótesis. Al cabo de 5 días se pudo identificar a la muerta. Su nombre era Luisa Cardona Pardo, de 34 años de edad, natural del estado de Sinaloa, en donde ejerció la prostitución desde los 17 años. Vivía en Santa Teresa desde hacía 4 años y trabajaba en la maquiladora EMSA. Anteriormente trabajó de mesera y tuvo un puestito de flores en el centro. No figuraba en ninguna ficha policial de la ciudad. Vivía con una amiga en una casa modesta, pero con una luz eléctrica y agua corriente, de la colonia La Preciada. Su amiga, trabajadora como ella en EMSA, contó a la policía que al principio Luisa hablaba de emigrar a los Estados Unidos y que incluso tuvo ratos con un pollero, pero finalmente decidió quedarse en la ciudad. La policía interrogó a algunos compañeros de trabajo y luego se cerró el caso. Les quería mostrar esto porque es recurrente en la obra esta denuncia que hace Bolaño desde muchas perspectivas, ¿ya? Y lo hace de manera muy magistral porque integra muchas perspectivas de dolor, muchas perspectivas de tortura. Lo que relata recoge el dolor que en lo real existe en México. Desde el no respeto a los derechos fundamentales de otro ser, pero también desde qué ocurre cuando se quieren borrar evidencias, como también ocurre para las personas que quieren pues, de repente traspasar, llegan a México, quieren pasar a Estados Unidos, pero hay gente que viene de más abajo y pasar a México ya es Muy difícil. es muy difícil. De hecho, hay ONGs que a las mujeres que van en ocasiones les preguntan si quieren inyectarse una solución anticonceptiva pensando que hipotéticamente podrían ser abusadas sexualmente. Mira. ¿Ya? Wow. Hay un documental muy bueno para eso, o sea, muy, bueno, con estas comillas. Me refiero ¿Revelador? Que es revelador, gracias Francisco, que hizo Gael García, ¿ya? Que habla del tránsito. Son 3 capítulos, creo que estaba en YouTube hasta hace algún tiempo, y habla del tránsito de las personas migrantes y los sueños, ¿ya? Hay una persona que quiero recordarlo, que habla que quería llevar a su hija, lo primero que quería hacer era llevar a la hija a un lugar que se llama SeaWorld, que era como un parque de agua donde habían delfines. SeaWorld, sí. Heavy. O sea, No, y pasa tanto en México como también en los países más abajo, como tú dices, porque hay un lugar más allá del desierto de Sonora que es la selva del Darién. La selva del Darién es como el paso gigantesco que hay desde casi Panamá hacia los otros países como El Salvador, Guatemala. De Centroamérica. Sí, tenéis que pasar por el Darién y el Darién es como se encuentran violadores, narcotraficantes, grupos guerrilleros, hay de todo. Hay de todo. Y si tú no sabes llegas hasta ahí nomás. Entonces, el Darién es una selva tan potente que no cualquiera lo cruza. Y hay muchas de estas cosas ilegales, de estas caras, ¿cómo se llaman? Como que van reclutando gente y les pagan y después los dejan tirados en el camino en el Darién. Y mueren por hambre, mueren por Bueno, enfermedad en general. no, y especialmente por los animales. Sí, por por animales. las serpientes, por todo. Es complicado. El Darién, el famoso hacer el Darién. increíble. Se habla mucho en Colombia, en Venezuela se habla mucho del Darién, en Panamá también se habla mucho de cuando quieren atravesar el Darién. Entonces, y el mismo tema que pasa cuando vas a México, atravesar el desierto para llegar a Estados Unidos, a cumplir el famoso sueño americano. Los espaldas mojadas. Sí, entonces imagínate que aquí Sí. tienen que atravesar el Darién para llegar recién a México. Sí.
Es aún, claro. ¿Aún más terrible? No. Yo quiero. Hoy se pusieron densos, chiquillos. Y lo estoy diciendo yo. ¿Ah? Lo estoy diciendo yo. ¿Ah? Yo lo estoy diciendo. Tenemos los papeles invertidos hoy. Ya, a ver. Yo quiero poner en la palestra algo porque nos queda poco tiempo. Respecto de lo mismo, hemos dicho que la tortura y los mártires que se generan a partir de esto, ¿cierto? Tiene que ver con un asunto de poder. Pero ¿quién ejerció más poder sobre la humanidad y métodos de tortura diciendo aquí mandamos nosotros? Algo que nos compete mucho a nosotros tres, fueron los dioses olímpicos de Grecia. Y quiero sacar 3 cositas súper puntuales a relucir. ¿Les suenan los Asfodelus, los Elíseos y los de tortura? Son los 3 campos del inframundo. Sí, El los campo campos Elíseo. Elíseos. Sí, Los exactamente. Asfodelus, que es donde iba la gente en general. El Hades. Los Elíseos, donde iban los héroes, ¿cierto? Sí. Mm. Y los campos de tortura. Allí es donde Hades se preocupaba, ¿cierto?, de mantener torturando por la eternidad. Tortura ¿cierto? eterna, sí. Sí, tortura eterna a las personas que se portaban mal, en el fondo. En el fondo, Hades era el encargado de eso, ¿cierto? Tenemos también a Sísifo, el mito de Sísifo, ¿cierto? Sí. Sísifo. ¿Sísifo es el correcto? Sí. Bueno, Sísifo, yo siempre dije Sísifo. Sísifo, Yo que es también. condenado eternamente, ¿cierto? ¿A qué cosa? A cargar la roca y subirla por una cuesta y se va haciendo cada día más y más pesada, Sí. ¿cierto? Tortura eterna. Pero hay un señor que se puso la capa de superhéroe, que vino y le quitó el fuego a los dioses, ¿cierto? Y lo trajo para toda la humanidad. No, me suena. Exacto. Sí, po. Y ese señor superhéroe lo pillaron Mira. y lo condenaron. Y lo condenaron Atrás. encadenado, ¿cierto?, a la montaña ahí, para que durante el día viniera un ave y le comiera sus vísceras, que se le regeneraban durante la noche, para el otro día volver a la tortura eterna. Y este señor no fue nada más que quien da nombre a nuestro programa, Exacto. que no podía quedar fuera de un programa donde hablemos de torturas y mártires, que es el señor Prometeo, que es el que da origen a nuestro programa El Pizarrón, De justamente de Prometeo. Sí. No, el hombre, ¿no? Sí. Sí. Quería traer esos métodos de tortura de parte de la mitología griega, que ustedes saben que me encanta. Yo creo que este tema vamos a tener que hacer otro capítulo, ¿ah? Sí. Claramente, porque a buenas y a primeras, también que nos estén escuchando, se preguntarán también que hay otros sentidos de tortura que también quedan, que podríamos tratar, y también lo sabemos. Entonces, vamos a hacer un segundo capítulo en otra oportunidad. Para continuar con esto, porque es bien Sin duda. interesante. Y una de ellas, bueno, aparte del recuerdo de nuestra historia reciente chilena, digamos, pero también lo que hemos hablado de la tortura psicológica. Eso también creo que quedamos Sí, ahí quedamos en al debe, profundidad quedamos al debe. para Sí. tratarlo más, porque creo que también es interesante de profundizar. La teoría del shock, un montón de cosas que quedan Exactamente. pendientes. Sí. Sí, ¿qué ocurre? Y, bueno, quería destacar a una última persona que la vamos en el otro capítulo. También me gustaría desarrollar la profundidad, pero sí me gustaría mencionar al final de este, que es el aporte de Víctor Jara. Bien. ¿Ya? Creo que el aporte a la música, al teatro, a la energía del arte chileno fue importante, y me parece relevante que ese aporte trascienda aún en la creación artística, literaria del país. Y dado el contexto y las circunstancias históricas con las cuales él abandonó este plano, es importante también valorar la creación artística, como de tantos otros, pero me parecía que era importante mencionarlo. Y también importante mencionar que vamos a tener en el segundo capítulo vamos a profundizar también en todo lo que tenga que ver con los aportes de grandes personajes de la historia de Chile también, y también del mundo, que han tenido que sufrir de alguna manera bastante en pos de mantener un legado para la humanidad. Y eso pasa en todos lados. Sí, en todos lados. En todos lados. Así es, pues, Perfecto. chiquillos, hemos llegado al término del programa. Así es. Nos quedan algunos segundos. Ha sido un programa muy ameno, muy tranquilo, interesante, y volvemos con mucho más. Así es. No Así dejen es. de seguirnos en nuestras redes sociales individuales, el Profe Consciente,
el profe Aspebou, el oráculo de César y por supuesto el pizarrón de Prometeo y en Bla Podcast. Así es. La recomiendan. Sí. Se vienen concursos, así Sí. que los chicos de la secundaria díganle a sus compañeros, a sus profesores que nos sigan, que nos vean. Ya pronto vamos a aparecer en otro horario. Exactamente. ¿Cierto? No, Sí. ya estamos en el nuevo horario. Ya estamos en el Así nuevo que horario, sí. ya estamos en el nuevo horario. Ya estamos. Hoy es sí. sábado. Sí. Hoy ya es sábado, sí. Ya estamos en el nuevo horario. Y reiterar la invitación a que nos sigan en todas nuestras redes. Es importante que nos conversemos y nos cuestionemos la realidad para aprender Así es. de lo que sucede, de lo que sucedió en el pasado. Así, Eso. cuchillos. Nos vemos en otro programa de El Pizarrón de Prometeo. Chao, chao.